La primera hace alusión, obviamente, a los derechos que la mujer ha ido contrayendo en el último mes, ¿no? Y bueno, de repente ustedes han escuchado bastante, sobre todo en la premisa 2, ¿verdad? Eh, que se le ha concedido, ¿no? A través de ley, ¿no? El aborto, ¿no? Claro, claro, Chipana, muy bien. Ya, la 2 es una. Y la número 1 también es, ¿verdad? Después de más de medio siglo, en ciudades como Moscú, en Rusia, estaba prohibido que las mujeres, por ejemplo, puedan realizar ciertos trabajos. Uno de ellos, y el más sonado, ¿no? Fue en reabrir la oportunidad de las mujeres para poder conducir, por ejemplo, el metro de Moscú. Mientras que la premisa 3, eso se ha otorgado, pero hace mucho tiempo atrás, ¿no? 5 años aproximadamente. Por eso que aquí en la pregunta 3, la respuesta es la D. Y en la pregunta 4, chicos, ¿qué marcaron? A ver. Una vez en examen de admisión de UNI, en el 2017, vino acerca del Brexit. ¿Qué es el Brexit? ¿Algunos de ustedes saben esto? Este fue el proceso a través del cual Gran Bretaña inició su separación de la Unión Europea, ¿no? En general, todo el Reino Unido terminó separándose de la Unión Europea. Eh, y bueno, ¿no? En enero del 2021 finaliza ese periodo, o sea que en estos días ya el Reino Unido se separa completamente de la Unión Europea. Es un proceso que había iniciado en el año 2017 y fue pregunta, ¿no? En la UNI en su momento. Ahora, la premisa número 2 no es falsa porque no es en Francia, sino este personaje ha sido electo como presidente en dónde. ¿Te acuerdas? Ha habido disturbios, ¿no? En contra de su elección. ¿En qué país? A ver, ¿has estado atento o no a las noticias? Ustedes tienen que estar atentos a eso, chicos. A ver, ¿en qué país ha ocurrido esto? En Estados Unidos, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, la premisa 1 es verdad, la premisa 2 es falso y la premisa 3 también es verdad, ¿no? Entonces aquí tu respuesta sería la alternativa D. Entonces ahí tienes para que lo marques, ¿sí? Y bueno, el día de hoy trabajar, chicos, con temas, con diversos temas nuevamente, ¿no? Y oportunidad vamos a ver historia universal, así que empecemos. Miren por aquí. La pregunta número 1, ¿no? Son las mismas preguntas que están en el intranet, ¿no? En el PDF. Ya yo les he copiado aquí para que puedan trabajar en pantalla. A veces dificulta bastante el abrir dos pestañas o dos ventanas, ¿no? En la computadora y más en el celular. Así que la pregunta número 1 hace alusión a una corriente filosófica, ¿no? Que durante la Edad Media justificó el orden social. Debemos recordar que durante la Edad Media, chicos, se desarrolló este modo de producción denominado como el feudalismo. Por lo tanto, por lo tanto, la pregunta alude a un movimiento, a una corriente filosófica en el sistema feudal, ¿no? Que defiende los intereses de los señores feudales, pero también defiende los intereses de la Iglesia Católica, ya que la Iglesia era aliada a estos señores feudales. ¿De quién estamos hablando, muchachos? A ver, ¿de quién estamos hablando? Muy bien, por ahí, Cruz, excelente, muy bien, qué bueno que hayas mandado tu respuesta. Estoy esperando también la respuesta de los demás, chicos, vamos. Y bueno, esto se resuelve con un poco de teoría, muy bien. La respuesta aquí tiene que ser la escolástica, ¿ya? Escolástica. Yo sé que ustedes llevan en filosofía también parte de la escolástica, así que solamente vamos a recordar algunos puntos importantes, como por ejemplo, recuerden que uno de los principales representantes de la escolástica fue Santo Tomás de Aquino. Este personaje al cual se le llamó también el Doctor Angelicus, es uno de los más grandes representantes de la filosofía escolástica. La escolástica fue promovida por la Iglesia Católica con el objetivo de defender sus intereses a través de la justificación del sistema feudal. No te olvides,
Por ende, eh, lo que van a hacer los filósofos o representantes de la escolástica es tratar de conciliar dos ideas muy importantes. Por un lado, la idea de la fe y por otro lado, la idea de la razón. Estableciendo de que la fe del hombre en Dios le permite al hombre poder tener la oportunidad de razonar. Aquí hay una cosa muy importante, chicos. Aquí la razón está supeditada a la fe y eso es una de las cosas que debemos nosotros tomar siempre, ¿no?, en cuenta. Ahora, la obra más importante escrita por Santo Tomás de Aquino fue Suma Teológica. Aquí la tenemos, Suma Teológica. Por lo tanto, la respuesta en la pregunta número 1 es la de, ¿no? Vamos, les dejo la pregunta número 2, ¿no?, que tiene que ver con otro tema, tiene que ver con un tema distinto. Esto ya es la parte final de la Edad Media, ¿no? Miren, hablan del expansionismo musulmán, hablan del Santo Sepulcro, ¿no? La pregunta es, chicos, ¿qué tema es ese? ¿En qué tema hablas, no, de estos puntos? Musulmanes, Tierra Santa, ¿no? A ver, ese tema es denominado las cruzadas. Recordemos que las cruzadas fueron una serie de conflictos, una serie de enfrentamientos que se terminaron desarrollando entre los cristianos de Europa en contra de los turcos musulmanes, ¿no? Recuerden que estos turcos buscaron tomar el control, tomar el control de territorios en la zona asiática y en su expansión invadieron dos ciudades muy importantes. Por un lado, Jerusalén y por otro lado, la ciudad de Constantinopla. Ahora, nosotros por la clase de la semana número 1 sabemos muy bien que la ciudad de Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino. Capital del Imperio Bizantino, chicos. Entonces, cuando los turcos toman la ciudad de Constantinopla, generan un peligro al Imperio Bizantino y es en ese momento donde el emperador bizantino Alejo I decide solicitar apoyo al Papa Urbano II. Plantea la necesidad de que los cristianos católicos y los cristianos ortodoxos, porque debes recordar que dentro del Imperio Bizantino, a través de un proceso llamado el Cisma de Oriente, se terminó creando una iglesia independiente a la iglesia católica. Esa iglesia es la iglesia ortodoxa que todavía existe, ¿no? Y él señalaba de que era el momento en que los cristianos católicos y ortodoxos se unan en contra del enemigo en común, que para este momento eran los turcos, musulmanes. Entonces, en base a eso, ¿no?, podemos ver algunos puntos importantes sobre las cruzadas. Por ejemplo, establecer primero cuál fue el pretexto para el desarrollo de las cruzadas. El pretexto que establece la Iglesia Católica, chicos, es la idea de recuperar Tierra Santa, ¿no? Va a justificar la Iglesia estas campañas militares promovidas por ella misma hacia la zona de Oriente, con el objetivo de recuperar Jerusalén, territorio santo. Recuerden que aquí se encuentra el Santo Sepulcro, o sea, la tumba de Jesucristo, ¿no? Entonces, esa es una justificación tomada por la iglesia. Ahora, la pregunta 2 hace alusión, chicos, a causas. Y hay varias causas que van a motivar las cruzadas. Las causas las podemos nosotros analizar, como ustedes pueden ver aquí, desde el punto de vista de la Iglesia Católica o desde el punto de vista de los señores feudales o tal vez los intereses que venía teniendo la burguesía para este conflicto. Bueno, la Iglesia buscaba, en primer lugar, evitar la difusión de nuevas ideas, de una nueva religión, en este caso el Islam, ¿no? Y por ende la Iglesia ve necesario el iniciar las campañas militares denominadas cruzadas. Y bueno, también tiene otro objetivo. El otro objetivo es, ¿no?, recuperar el poder espiritual que ha ido perdiendo. Profe, ¿cómo poder espiritual? No le entiendo muy bien a esto. Lo que pasa, chicos, es que mientras el Islam se vaya difundiendo con, con mayor fuerza, va ganando mayor cantidad de adeptos y el prestigio de la Iglesia Católica se va perdiendo. Entonces, uno de los objetivos que viene teniendo la Iglesia aquí es recuperar
el poder espiritual, recuperar el prestigio que había tenido durante la Edad Media y que poco a poco se había ido perdiendo. Por otro lado, también los señores feudales, que van a ser los que van a luchar contra los turcos, buscan mayores cantidades de feudos. Ya no se olviden enviar sus respuestas, chicos, a la pregunta número 2, ¿sí? Buscan enviar una mayor cantidad o tener una mayor cantidad de feudos después de vencer a los turcos. Por otro lado, también hay un interés de parte de la burguesía. Este grupo llamado burguesía está conformado por distintos sectores que buscan generar una mayor cantidad de ingresos económicos, ¿sí? Entonces, la burguesía tiene como interés, chicos, dos cosas. Primero, liberar la ciudad de Constantinopla. Profe, ¿por qué quieren liberar Constantinopla? Porque Constantinopla había sido por mucho tiempo, chicos, el nexo, o sea, el punto de enlace entre el comercio asiático y el comercio europeo. Si Constantinopla se liberaba del dominio turco, Constantinopla permitiría nuevamente la reactivación del comercio entre Europa y Asia. Gracias, Quispe, gracias por tu respuesta. Ahora, por otro lado, también es importante, chicos, el entender que la burguesía, este sector de comerciantes, buscaba la autonomía de las ciudades, quería conseguir una autonomía de las ciudades. ¿No? Profe, ¿por qué dice autonomía de las ciudades? Porque las antiguas ciudades, gracias Chipana, eh, porque las antiguas ciudades, chicos, de Europa estaban ubicadas dentro de los feudos, por lo tanto eran controladas por los señores feudales. Pero la burguesía ahora va a financiar estas campañas militares que los señores feudales de Europa van a librar en contra de los turcos. Obviamente los comerciantes le van a decir, miren, señores feudales, nosotros les damos el dinero para que ustedes puedan comprar caballos, armas y puedan financiar así su conflicto, pero con una condición. Una vez que ustedes venzan a los turcos, nosotros queremos la autonomía de nuestra ciudad. Queremos que nuestras ciudades que se ubican dentro de esos feudos tengan un gobierno propio, un gobierno autónomo. Queremos elegir nosotros a un alcalde para nuestra ciudad. Eso es lo que ellos quieren. ¿Ya? Entonces ese es el interés, por ejemplo, de la burguesía. Ahora, una pregunta que también suele venir es ¿qué hecho marcó el inicio de las cruzadas? Debemos recordar que fue un concilio, el concilio de Clermont, aquí está, en el año de 1095, el punto, se puede decir, de inicio de las cruzadas, porque en el concilio de Clermont, el Papa Urbano II decidió convocar a distintos nobles de Europa a iniciar esta campaña militar contra los turcos, poniendo como pretexto, como ya les dije, recuperar Tierra Santa, ¿no? Muy bien. Pero aquí, a ver, tenemos una gran diversidad de respuestas, ¿no? A ver, ya. Vamos a analizar. Chicos, aquí hay una palabra que de repente tienes que tener tú en cuenta para esta pregunta número 2. El término económico. Sí, este término económico. ¿Ya? No te está pidiendo solo las causas, sino te están pidiendo las causas económicas. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, la 1 dice el expansionismo musulmán. ¿Ya? Ese expansionismo musulmán es una de las causas, ¿no? Pero eso es una causa de tipo política, ¿no? El querer incrementar el imperio turco, ¿no? Agrandar las fronteras del imperio. Esa es una causa de tipo política. ¿Ya? Entonces, por eso es que no puede ser la 1. Ahora, la reconquista del Santo Sepulcro, esto es ni siquiera una causa, esto viene a ser un pretexto. Entonces, tampoco la 2. ¿No? La 3 dice de tierras en Oriente, obviamente que eran los señores feudales. Y esto es un fin económico. Claro, 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 Silvia, muy bien. Entonces, la respuesta aquí, la pregunta número 2, es solo 3, ¿no? Solo 3, ¿sí? Entonces, ahí hay que leer un poquito bien la pregunta, ¿no? A veces nos piden causas sociales, ¿no? Causas económicas, causas políticas,
y se nos complica un poco, ¿no? En tratar de entender eso. Hay que leer un poquito bien la premisa, ¿sí? Muy bien, vamos con la pregunta número 3, que también hace alusión a las cruzadas, también. El tema 3 está relacionado también, chicos, al tema de las cruzadas. Ahora, miren por aquí, ya, qué bueno, ya nos revisado algunos, me parece la pregunta. Muy bien, Cruz, excelente. Miren por aquí. ¿Cuántas cruzadas fueron? Fueron 8 campañas militares. Las 8 no son necesarias que tú las estudies, obviamente. Hay cruzadas muy importantes que sí la debes de recordar, como la primera y la tercera cruzada. Ahora hay que tener cuidado con la primera cruzada porque, como ustedes pueden apreciar aquí, miren, la primera cruzada tiene 2 fases. Una primera fase a la cual se le llama fase popular y una segunda eh, fase a la cual le llamamos cruzada señorial. La primera fase se le llama popular porque fue el pueblo europeo el que se lanzó a luchar contra los turcos, obviamente liderados por un personaje que se hizo, bueno, ¿no? Se hizo llamar enviado de Dios, Pedro de Amiens, al cual también se le conocía como Pedro el Ermitaño. Él terminó dirigiendo a cientos y miles de campesinos con el objetivo de recuperar Tierra Santa, pero al final terminaron siendo derrotados por los turcos. No tenían preparación, no tenían incluso armas para poder enfrentar a los turcos. Al final fueron rápidamente ellos vencidos. Por otro lado, también tenemos nosotros, chicos, la segunda fase. Ante el fracaso de la cruzada popular dirigida por Pedro el Ermitaño, la iglesia terminó lavándose las manos y negando de que él haya dado a Pedro el Ermitaño a dirigir esta primera fase de la primera cruzada, e inmediatamente la iglesia organizó la cruzada señorial. Se convocaron a señores feudales, ¿ya? Señores feudales, de ahí viene el nombre, nobles, para que vayan a luchar eh, contra los turcos y recuperen el control de Jerusalén. El más notable, el más importante de estos señores feudales es, por ejemplo, Godofredo de Boillón. Este personaje logró tomar el control de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, si te preguntan, ¿la primera cruzada fue exitosa? Sí, durante su fase señorial, porque en la fase señorial los cristianos vencieron a los turcos y recuperaron el control de Jerusalén. ¿Ya? Es la única cruzada que logra recuperar el control de Jerusalén, chicos. Las demás cruzadas no van a terminar teniendo otro tipo de resultados, muchos van a ser fracasos, pero no se va a recuperar por parte de los cristianos Jerusalén nuevamente. Ahora, como consecuencia de esta cruzada señorial, los cristianos decidieron establecer 2 cosas. Primero, la creación de órdenes religiosas, por ejemplo, la orden de los templarios, que tenía una tarea importante, por lo cual proteger el templo del rey Salomón, y la llamada orden de los hospitalarios, que tenía como tarea, chicos, curar, por ejemplo, a los heridos, ¿no? O de repente atender a aquellas personas que habían de una u otra forma perdido a algún familiar, algún pariente, ¿no? Dentro de las cruzadas. Es una orden muy importante en ese tipo de tareas. Por otro lado, también se estableció la creación de los estados latinos. Esto es muy poco conocido, ¿no? Y tengo una imagen por aquí para ustedes, para que puedan apreciar, ¿no? Miren, aquí está. Estos son los estados latinos que se terminan creando. Por ejemplo, el Principado de Antioquía, uno de los más importantes, ¿no? Por ejemplo, el Condado de Edesa, miren, el Reino de Sicilia, miren por aquí el Condado de Trípoli. Y es importante, chicos, es importante entender que también se formó el Reino de Jerusalén, ¿ya? Se formaron entonces estados latinos. Y así termina la primera cruzada. Después se desarrolló la segunda cruzada. La causa para el inicio de esta segunda cruzada fue que los turcos, en una especie de avance militar, lograron vencer a los cristianos y tomar el control del condado de Edesa. Entonces, había un peligro de que los turcos en poco tiempo pudiesen amenazar también al reino de Jerusalén. Ante esto, la iglesia convoca la segunda cruzada. Un rey de Francia, Luis VII, apodado el Monje, termina dirigiendo las tropas de su país, respaldando a la iglesia.
Por otro lado, también un emperador llamado Conrado III del Sacro Imperio Romano Germano terminó siendo enviado para defender Jerusalén. Al final, ambos ejércitos, tanto los del CIR como también los de Francia, terminaron siendo derrotados, chicos, terminaron siendo vencidos. Los turcos obtuvieron una victoria aquí. ¿Sí? Sigo esperando la respuesta de ustedes, muchachos. ¿Sí? Solo uno, dos, creo, me parece que han enviado la respuesta aquí. Bueno, tenemos también, chicos, entonces que la Segunda Cruzada fue un fracaso para los cristianos. Perdieron el control de Jerusalén en poco tiempo. Un sultán turco llamado Saladino venció la resistencia cristiana en Jerusalén y Jerusalén vuelve a caer en manos de los turcos. Ante esto, la iglesia decide convocar a una tercera cruzada. Esta es una de las más importantes, junto a la primera. Esta cruzada, chicos, miren, no te vayas a olvidar, a esta cruzada también se le llama la cruzada de los reyes. Fueron convocados 3 reyes importantes. Felipe II Augusto de Francia, por ahí Federico I, apodado Barbarroja, del Sacro Imperio Romano Germano, o sea, de Alemania. Había un imperio ahí. Y también fue convocado aquí, chicos, Ricardo I, apodado Corazón de León. No te vayas a olvidar de esto. Ricardo I, apodado Corazón de León. Ahí está. Él es un rey inglés. Al final, ¿qué pasó con Federico I? Termina ahogándose. Felipe II Augusto decide no luchar contra los turcos al enterarse de que el rey del imperio alemán o del CIR había muerto. Cree que Dios no los acompaña, que los turcos van a ganar, así que decide no retroceder con su ejército y trata de más bien quitarle dominios a los ingleses, dominios ubicados en el norte de Francia, en una provincia llamada Normandía. Lanza un ataque contra este dominio inglés al norte de Francia. Los ingleses defienden, ¿no?, la posesión de Normandía con un grupo de ejércitos desesperadamente, y el único que enfrentó al final a los turcos aquí fue Ricardo I, Corazón de León. Se enfrentó al sultán Saladino, si bien es cierto, fue vencido. Después de esta cruzada, Ricardo logró un pacto con Saladino. ¿Pero en qué consiste ese pacto? Ricardo I logró que los cristianos puedan visitar Jerusalén, obviamente bajo un permiso para una peregrinación. Los turcos aceptaron, ¿no?, siempre y cuando poniendo condiciones de que los cristianos no llevasen, por ejemplo, armas o productos para vender. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces, chicos, la tercera cruzada, ¿no?, también fue un fracaso, pero se consigue, ¿no?, se consigue un permiso para peregrinar, ¿no?, o con un fin religioso en Jerusalén. Por otro lado, también es importante, chicos, señalar la cuarta cruzada. Esta cruzada es llamada cruzada falsa o la cruzada comercial. Tiene como objetivo no recuperar el control de Jerusalén, sino recuperar el control de Constantinopla. Se le llama comercial porque fue dirigida por comerciantes genoveses y venecianos. Estos comerciantes tenían como objetivo, chicos, liberar Constantinopla del dominio turco. Profe, ¿por qué? Porque si Constantinopla se liberaba del dominio turco, el comercio entre Europa y Asia, el comercio de la seda, por ejemplo, y el comercio de las especias, que estaba estancado todo ese tiempo, se volvería a reactivar. Y recuerden que genoveses, venecianos, estos comerciantes del norte de Italia, de estas ciudades ubicadas al norte de Italia, eran los que controlaban el comercio de la seda y las especies. Así que esta cruzada al final se dirigió a Constantinopla, fue vencida por los turcos, y lo único que terminó logrando es que los cristianos puedan formar, establecer un imperio, el Imperio Latino de Oriente, un imperio en Asia. Al final, este imperio va a tener una corta duración porque al final los turcos también destruirían el imperio con el paso del tiempo. Muy bien, entonces tenemos aquí ya 4 cruzadas. Ahora, desde la quinta a la octava cruzada, todas terminan siendo fracasos para los cristianos, chicos. Los turcos vencen en las 4 últimas cruzadas. Eso ya no son tan importantes. Lo que sí es importante de repente tener presente nosotros, chicos, son las consecuencias que traen consigo las cruzadas. Por ejemplo,
una de las consecuencias las podemos analizar. Al final, ¿quién gana? Los turcos. Por lo tanto, la iglesia va ganando presencia, poder. ¿Se incrementa el poder de la iglesia, chicos? No, pues. El poder de la iglesia más bien se debilita. Y la iglesia defendía el sistema feudal, a los señores feudales. Los señores feudales fueron a luchar contra los turcos buscando una mayor cantidad de feudos, obtener feudos en Asia. Al final terminan siendo vencidos por los turcos y por lo tanto, en vez de obtener mayores feudos, ellos sufren muchas bajas, muchos mueren, algunos pierden una gran cantidad de mano de obra, los siervos que formaban parte de sus tropas o morían con las espadas turcas o otros terminaban simplemente aprovechando el momento para escapar, para ser libres. Al final esto te consigo siguiente, chicos, una crisis del sistema feudal. Pues. Mientras que los señores feudales van perdiendo poder, quienes van ganando poder son los monarcas, son los reyes. Es por eso que en Europa van apareciendo monarquías que poco a poco se van a ir fortaleciendo en este contexto. Por otro lado, también los comerciantes logran reactivar el comercio, muchachos. Sí, se logra la reactivación comercial. Después de las cruzadas, si bien es cierto, ¿no? Fueron fracasos para los cristianos, el comercio volvió a ser fluido, chicos. Es más, estos comerciantes lograron mayores lugares en Asia para poder vender sus productos europeos, imagínate. Genoveses, venecianos, salen muy beneficiados con esto. Muy bien, entonces chicos, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 3? Por ahí me han dado la E, la A, muy bien, muchas gracias por sus respuestas. A ver, vamos, la cruzada popular no fue una victoria cristiana, eso es falso. Claro, fue un fracaso, ¿no? La popular. La señorial, esta de aquí, fue una victoria. La tercera cruzada tuvo como fines, no, la cruzada que tuvo fines comerciales fue la cuarta. Esta también es falsa. ¿El feudalismo entró en crisis tras las cruzadas? Claro que sí. Muy bien. Entonces aquí tu respuesta sería la alternativa E, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Claro, muchachos. Muy bien. Sigan avanzando. No se rindan. Vamos. Vamos ahora con la pregunta número 4. Aquí te dejo la pregunta número 4. Y 4 hace alusión a un periodo denominado la Baja Edad Media, chicos. Es un periodo posterior al desarrollo de las cruzadas. Empieza en el siglo XIII y abarca hasta el siglo XV. Pero muy relacionado a la Baja Edad Media, podemos nosotros ver, chicos, lo siguiente. Miren, un periodo previo a la Baja Edad Media es el llamado Renacimiento Urbano Comercial. Sí, periodo de renacimiento urbano comercial, sí. Cuando te pongo el término urbano, gracias Cruz por la respuesta, miren, cuando yo te pongo el término aquí urbano, esto hace alusión a las ciudades. Eso significa que durante estos siglos, del siglo XI al siglo XIII, las ciudades de Europa van a ser los centros de comercio. Sí, y van a haber varias causas que van a motivar este renacimiento comercial en las ciudades. Por ejemplo, una causa va a ser el optimum climaticum medieval, un clima óptimo que se va a desarrollar en la zona de Europa, chicos. Va a haber un incremento de la temperatura a partir del siglo XI y ese aumento de la temperatura va a generar que en zonas cercanas a los polos los glaciares terminan retrocediendo y el aumento de la temperatura favorecer a que zonas cercanas a los polos puedan ser usados de manera temporal para el desarrollo agrícola. Aparte de esto, se desarrolló un proceso llamado la Revolución Agrícola Medieval, y esto es importante, chicos. Por ejemplo, se impulsó en ese tiempo lo siguiente, este sistema. Este sistema, chicos, se le conoce como el sistema de rotación trienal de cultivos. ¿En qué consiste? Veamos lo siguiente. Esto lo deben ustedes conocer, es fácil. A partir de ese momento, el territorio, ¿sí? Las zonas de cultivo van a ser divididas en tres partes. Por ejemplo, una zona destinada para el cultivo del trigo, otra zona destinada de repente para el cultivo, ¿no? Por ejemplo, de la cebada, ¿no? Y una tercera zona destinada para el barbecho. A partir de este momento se empieza a utilizar esto, chicos, el barbecho. Pregunta, ¿qué cosa es el barbecho? A ver, ¿alguno de ustedes recuerda qué cosa es el barbecho, chicos?
A ver, nadie. Se denomina barbecho a aquella porción de tierras agrícolas no destinadas para el cultivo. Es la tierra de descanso. En esta zona del barbecho no se va a cultivar nada, chicos, durante un año. Y así se va a establecer los cultivos en el primer año. Al segundo año, ¿qué es lo que va a pasar? En el lugar donde se destinó para el barbecho, ahora se va a cultivar trigo. Y en el lugar donde el año anterior se cultivó trigo, ahora se va a cultivar en ese nuevo año cebada. Aquel lugar destinado al cultivo de la cebada, en el segundo año va a ser destinado al barbecho. Y así, si te das cuenta, anualmente se va dando esta rotación. Este sistema es muy importante, chicos. Se llama sistema trienal de rotación de cultivos. Ahora, no es la única novedad que va a aparecer como consecuencia de la revolución agrícola de la Edad Media. Recuerden que el barbecho era importante para que la tierra descanse y recupere sus nutrientes. Por otro lado, también se va a impulsar esto, las llamadas roturaciones a gran escala. ¿Qué es eso, profe? Se entiende por roturaciones, chicos, mecanismos utilizados para obtener nuevas zonas de cultivo. Lugares que antes no eran destinados a la producción agrícola, ahora sí se va a tratar de cultivar en esos lugares. Profe, por ejemplo, ¿en qué zonas? Por ejemplo, las zonas de bosques, grandes bosques, van a terminar siendo eliminados y esas zonas donde habían bosques abandonados o algunos pantanos van a terminar siendo totalmente secados y esa área va a ser ahora aprovechada para los cultivos. Ese es el sistema de las roturaciones. Por otro lado, aparecen algunos adelantos técnicos también. Profe, por ejemplo, ¿qué tipo de adelantos técnicos? Miren por aquí, muchachos. Esto se va a emplear a este animal para poder arar la tierra. Por cierto, también se utilizó un nuevo arado, el arado normando, un arado pesado, con para formar 3 canales, pero de hierro puro, chicos. Esto era muy pesado. El buey no podía jalar con facilidad este arado normando. Es por eso que se va a utilizar ahora el caballo como un animal de tracción, como un animal de tiro para poder arar la tierra. Esto es importantísimo. Ahora, también se va a emplear molinos, 2 tipos de molinos. De repente ustedes en algunas películas los han visto. Miren, este es el llamado molino de agua. Este de aquí es el molino de viento. Se va a terminar utilizando esto, molinos de agua y molinos de viento. Por otro lado, la población, chicos, va a terminar incrementándose. Y recuerden, hay una mejora en la agricultura, eso trae una mejor alimentación para las personas y por lo tanto se va a combatir algunos, ¿no? Eh, en raquitismo y las personas van a lograr, ¿no? Sobreponerse a enfermedades comunes y van a también incrementarse el número de personas en Europa. Por otro lado, durante este tiempo, chicos, el comercio va a comenzar a desarrollarse con fuerza en ciudades europeas. Y bueno, hay que recordar, chicos, hay que recordar que este comercio se va a desarrollar sobre todo en ciudades. Pero tú dirás, profe, pero si durante la época del feudalismo, usted me dijo que las personas no vivían en ciudades, las personas vivían en el campo. Bueno, sí, las personas vivían en el campo, chicos. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo. Aquí hay que tomar en cuenta algo, chicos. ¿Profe qué cosa? Como las invasiones bárbaras se puede decir, se habían terminado, eso va a favorecer a que las ciudades vuelvan a ser escenarios de vida, las personas van a volver a vivir en las ciudades. Recuerden que ellas habían abandonado las ciudades porque las ciudades se habían convertido en zonas inseguras. Así como nuevamente las ciudades van a ser pobladas, el comercio se va a reactivar en las ciudades. Y también recuerda que las cruzadas contribuyeron a esto, porque hemos dicho que las cruzadas permitieron nuevamente un flujo comercial entre Europa y Asia. Entonces, todo eso se va a terminar desarrollando en este contexto, chicos. Y bueno, ¿no? Si estamos hablando del desarrollo del comercio en las ciudades, eso significa que el capitalismo se está iniciando. Ese tipo de capitalismo, en su primera fase, se le llama mercantilismo.
Ahora en la siguiente parte vamos a ver qué otras cosas aparecen en relación, ¿no?, con el capitalismo. Por lo tanto, chicos, ¿cuál sería aquí la respuesta? A ver, por aquí me han mandado la respuesta en la A y la B. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué marcarías aquí? A ver. La pregunta número 1 dice, la crisis del sistema feudal. Claro, ¿no? Como consecuencia de las cruzadas se genera una crisis en el sistema feudal y esa crisis la vamos a tener presente nosotros en este contexto todavía. Claro. Entonces esto es verdadero. La premisa 1 es verdadero. La premisa 2 dice la formación de reinos germánicos. Recuerden que los reinos germánicos o los reinos bárbaros se formaron en el siglo V, tras la caída o tras la caída, la destrucción del Imperio Romano de Occidente. Entonces, esta de aquí es falsa. Ahora por aquí dice, ¿no?, se va a permitir el origen del capitalismo. Y eso es verdad, chicos. Claro, se va a permitir el origen del capitalismo aquí. No, no te vayas a olvidar de eso. Ujú. Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, debemos nosotros tener siempre presente, chicos, es que el capitalismo, ujú, si bien es cierto, van a aparecer elementos del sistema capitalista durante la Baja Edad Media, como por ejemplo los llamados gremios, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe qué cosa es un gremio? A ver, ¿alguno de ustedes sabe qué cosa es un gremio? Ujú. Por aquí creo que tengo uno de gremios. Ahí está. Sí, esto, chicos, miren. Aquí podemos ver algunas cositas importantes. Miren, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del renacimiento urbano comercial, van apareciendo los burgos, que vienen a ser las ciudades. Es el nombre común que se le da a las ciudades, es un término alemán, porque por aquí les traigo, miren, les traigo aquí algunos nombres que van recibiendo las ciudades durante esta última parte de la Edad Media. Por ejemplo, burgo es un término, el más conocido, es un término alemán. Se usaba dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Por ejemplo, en Inglaterra las ciudades recibían el nombre de city, ¿no? Por ejemplo, comunas se le llamaba en Francia, repúblicas en Italia, cantones en Suiza, ¿no? Pero el nombre mucho más común es el de burgos. Es por eso que a las personas que vivían en el burgo se les va a dar un nombre, burgueses. Va a aparecer ahí un sector, la burguesía. Pero fue una pregunta. ¿Y la burguesía son todas aquellas personas que viven en la ciudad? No, no necesariamente, chicos. Son, bueno, la mayoría de personas que viven en la ciudad son consideradas parte de la burguesía. ¿Por qué? Porque para formar parte de la burguesía, tu interés tiene que ser la acumulación de riquezas, o sea, de dinero, ¿sí? Y hay varios sectores que forman parte de las ciudades ahí con este mismo objetivo. Por ejemplo, los comerciantes, ¿no? Por ejemplo, los artesanos. Ahora vamos a hablar de ellos. Profe, artesanos, por ejemplo, carpinteros, zapateros. O por ejemplo, también el caso de los prestamistas, ¿no? Aquellas personas que se dedican a realizar préstamos a cambio de un interés, y hasta los profesionales, chicos. Todos ellos forman parte de la llamada burguesía. Ahora, todos estos personajes también viven dentro de la ciudad. Aquí tengo una imagen sobre el tiempo. A ver, pueden aquí observar, muchachos, miren. Si nos damos cuenta, este es un típico dibujo que hace alusión a una ciudad de la Edad Media. Si se dan cuenta, hay dos zonas, una zona interior, miren, y una zona exterior, separados por una primera muralla interna. Y también hay una muralla externa, obviamente. La muralla externa se construía para evitar agresiones o invasiones, ¿no? De pueblos, por ejemplo, ¿no? O de personas de otras ciudades. Pero, ¿cuál es la finalidad de esta muralla interna? ¿Por qué creen ustedes que se construía dentro de esas ciudades medievales una muralla interna? También con el mismo objetivo, la defensa,
No. El objetivo de la muralla interna, chicos, es separar a la población que vive en el centro de la ciudad y a la población que vive en la parte externa a la ciudad. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta nosotros, sí, por ejemplo, la plaza, pues. Sí, miren, aquí hay una plaza, aquí también existe un ayuntamiento. El ayuntamiento es también llamado el cabildo. Profe, no entiendo, ¿qué cosa es un cabildo? Vamos por aquí. Yo les dije que muchos burgueses financiaron a los señores feudales en las luchas de las cruzadas porque querían que los señores feudales otorguen cierta autonomía a las ciudades que se encontraban dentro de sus feudos. Pues esa autonomía llegó, chicos. Sí, esa autonomía llegó y los documentos que permitían que las ciudades puedan ser autónomas, estos documentos se les daba el nombre de cartas, ¿sí? Cartas Libertad, cartas Puebla, también se le llama cartas franquicias. No te vayas a olvidar, son varios nombres. Cartas Libertad, cartas Puebla o cartas franquicias. ¿Qué vienen a hacer estas? Te explico. Estos vienen a ser, chicos, documentos que otorgan la autonomía a las ciudades. Es un documento firmado por el señor feudal a través del cual le da cierta autonomía. Profe, no entiendo cómo autonomía. Es decir, el señor feudal le da la independencia a esta ciudad. Las personas que viven dentro de esta ciudad no van a tener que, por ejemplo, pagar impuestos al señor feudal, ya no van a tener por qué obedecer al señor feudal. Ellos son libres de elegir a su propio gobierno. Y es así, chicos, a través de una especie de sufragio, los habitantes de la ciudad elegir los miembros del ayuntamiento. Ahora sí sabes lo que es un ayuntamiento. ¿No? El ayuntamiento es también llamado el cabildo. Si no conoces lo que es cabildo, ayuntamiento o el burgomaestre y de los regidores en este tiempo. Eso es lo que va apareciendo. Bien, chicos, es importante tener presente nosotros que en estas ciudades va surgiendo el desarrollo del capitalismo, como les decía, en base a la actividad artesanal. Para eso debemos recordar que los centros donde se terminaban elaborando bienes por parte de los artesanos eran llamados talleres. Eran centros de producción manufacturera. ¿Qué significa eso, chicos? Eran lugares donde se terminaba estableciendo, por ejemplo, donde se terminaban estableciendo mmm, la creación de bienes. Gracias, Rosemary, por la respuesta. Creación de bienes hechos a mano. Ahora, los talleres mayormente se ubicaban en las casas de los propietarios de estos talleres. Profe, una pregunta. ¿Y cómo se les llamaba a los que eran dueños o propietarios de talleres? Se les llamaba maestros artesanos. Los maestros artesanos tenían unos ayudantes a los cuales les pagaban un salario. Y esto se les llamaba oficiales. Porque en el oficio de zapatería, este personaje conocía el oficio de la zapatería. Pero también habían otros grupos llamados los aprendices. Los aprendices también eran ayudantes, muchachos, ¿no? Menores de 10 años de edad, ¿no? O a partir de los 8 o 9 años de edad ya podías tú convertirte en un aprendiz, ¿no? Pasabas varios meses, ¿no?, en un taller eh, aprendiendo el oficio y cuando tú llegues a aprender totalmente el oficio, podrías convertirte en un oficial. Ahora, muchas veces los aprendices tenían que pagar para aprender, ¿no? Y una forma común de pagar era cuidar en el taller, dormir en el taller, cuidar el taller. Ahora, un oficial podía llegar también a ser un maestro artesano, claro que sí. Para eso tenía que pasar una especie de examen. Sí, todo es examen, profesor, sí, todo es examen. A ese examen se le conocía como la obra maestra. Se presentaba ante un jurado que está conformado por miembros del gremio, pero no entiendo qué cosa es un gremio. Para que puedas entender un poquito, el gremio o las corporaciones son un conjunto o una asociación de maestros artesanos dedicados a un mismo oficio. Por ejemplo, si tú eras un carpintero y querías presentar tu obra maestra, tenías que presentarte ante el jurado que estaba conformado por miembros del gremio de carpinteros de la ciudad. Ellos evaluaban tu trabajo. Tú tienes que hacer algo novedoso. Por ejemplo, imagínate que todas las mesas sean de 4 patas. Tú elaboras una mesa de 3 patas. Esa es tu obra maestra. Te aprobaban y te daban una licencia.
¿Para qué? Para que puedas iniciar el aperturar tu propio taller. Obviamente tenías que pagar una contribución económica al gremio, ¿no? de carpinteros por utilizar o por abrir tu taller, ¿no? Por otro lado, también recuerden que los gremios se encargaban de establecer los reglamentos, ¿no? Del trabajo, las condiciones de trabajo, el horario, por ejemplo, ¿no? De qué hora a qué hora iban a trabajar los oficiales en el taller, el precio también de a cuánto se va a vender cada uno de los bienes. Gracias, Silvia, por la respuesta. Muy bien, yo te hago una pregunta, chicos, aquí. En esta imagen, por ejemplo, nosotros vemos, este es un taller, en este caso es un taller de sastrería, ¿no? Y los que están aquí laborando eh, pueden ser los maestros artesanos, ¿no? No te olvides, los oficiales. También existe un pequeño grupo llamado los aprendices. Ahora, es importante señalar que también habían en las universidades que van apareciendo en este tiempo, en las universidades también existían gremios, pero eran gremios de maestros y gremios de alumnos. Sí, los alumnos y maestros también se agremiaban, no te olvides. Y por otro lado tenemos a las ligas. Pues, profe, ¿qué cosas son las ligas? Son un conjunto de sociedades dedicadas al comercio. Muchas veces desarrollaban comercio entre sí. La liga más importante, por ejemplo, la Liga Lombarda, que estaba conformada por ciudades del norte de Italia. Ellos se dedicaban al comercio de las especies, por ejemplo, de la India, y utilizaban las especies de la India con Europa. Para eso desarrollaban un comercio en base al mar Mediterráneo, llegaban a Conopla y desde ahí seguían el curso de la ruta de las especies hacia la zona de la India. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Creo que ya la mayoría me han mandado su respuesta, ¿no? Muy bien, ahí está. Muy bien, 6 personas enviando. Muy bien, B, B, B. Claro, la respuesta es la B, ¿no? No está difícil, me parece esto. Vamos con la siguiente pregunta, chicos. La pregunta 6, que obviamente es de un tema distinto. En este caso, estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, del humanismo. Profe, una pregunta, ¿y qué cosa es el humanismo? Chicos, el humanismo viene a ser un movimiento intelectual y un movimiento literario que se va a desarrollar en el siglo XIV, del siglo XIV al siglo XV. ¿Cómo es que se va a originar el humanismo, chicos? ¿Cómo se origina el humanismo? Pues, primero, debemos tener en cuenta de que el humanismo se origina con la toma de Constantinopla, chicos. En el año 1453, los turcos toman el control de la capital del Imperio Bizantino de la ciudad de Constantinopla. Esto genera que muchos intelectuales, muchos sabios bizantinos, decidan abandonar la ciudad de Constantinopla y escapar. Ellos deciden escapar, ¿a dónde? A Florencia. La mayoría de ellos se van a vivir a Florencia, al norte de Italia. Lo que pasó es que estos sabios bizantinos, chicos, llevaban la cultura antigua, la cultura griega, conocimiento sobre la cultura también romana, y estas ideas griegas y romanas de la antigüedad van a servir de base para construir un movimiento que se va a conocer con el nombre de humanismo y que va a servir para atacar a la escolástica. Recuerden que la escolástica era la ideología, ¿no?, promovida por la Iglesia Católica. Pero entonces el humanismo, ¿quién lo va a promover? El humanismo va a ser promovido por la burguesía, chicos. Pero fue una pregunta, ¿y por qué los comerciantes querían acabar con la escolástica creando el humanismo? Porque la iglesia consideraba que aquellas personas que acumulaban una gran cantidad de dinero tenían que repartir ese dinero entre los más necesitados. O en todo caso, esas personas eran consideradas avaras, ¿no? La avaricia era un pecado. Imagínate cómo la iglesia criticaba a los burgueses. Por otro lado, también la iglesia aseguraba de que las personas deberían otorgarle a la iglesia el 10% de lo que tú ganabas. Y eso a los burgueses no les convenía. Por eso es que había mucho conflicto entre los burgueses y los miembros de la iglesia. Entonces, como una forma de acabar con el gran poder y la influencia de la iglesia, la burguesía decide, en este momento, chicos, enfrentar a la iglesia, ¿no?, y creando el humanismo. Ahora, el humanismo tiene sus propias características. Primero hablemos de los factores que permitieron el desarrollo del humanismo.
Obviamente uno de los factores fue el gran progreso económico de las ciudades del norte de Italia. Otro factor importante fue el desarrollo de este objeto, la imprenta. Muy bien. ¿Por qué la imprenta, profe? La imprenta creada en China fue perfeccionada en Alemania por Johannes Gutenberg. Y la imprenta va a facilitar algo, chicos, la difusión de libros. Ahora los libros van a ser mucho más, se puede decir, van a estar mucho más al alcance de las personas porque se van a elaborar en un menor tiempo y obviamente van a ser mucho más baratas. No te vayas a olvidar de esto. Ahora, por otro lado también debemos tener en cuenta, ¿no?, el papel o la acción que vienen teniendo los mecenas. No te vayas a olvidar. Ya, no te vayas a olvidar. Así como también el papel de las universidades. Las universidades van a ser lugares donde se van a difundir estas nuevas ideas. Profe, una pregunta, ¿y los mecenas quiénes son? A ver, chicos, ¿quiénes serían los mecenas? A ver, los mecenas vienen a ser, chicos, personas con un alto poder económico que se van a encargar, por ejemplo, de proteger y de financiar a los escritores humanistas de este tiempo. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de características del humanismo, hay varias características. El humanismo, por ejemplo, va a apostar por la idea del antropocentrismo. ¿Qué significa eso? Por tratar de revalorar al hombre como lo más importante y ya no a Dios, como en la Edad Media. Además, como hemos dicho, que el humanismo fue un pensamiento que estuvo en contra de la escolástica, que es un pensamiento antiescolástico. Obviamente la escolástica defendía a la iglesia y defendía a los señores feudales, por lo tanto el humanismo es antifeudal. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que se va a rendir culto a la razón humana, chicos. A la razón humana, sí, culto a la razón. Y por otro lado, se va a terminar revalorando la cultura grecolatina, chicos. Se va a revalorar el conocimiento griego y latino. ¿Eso qué significa? Que en las obras escritas por estos humanistas van a tratar de mostrar, por ejemplo, personajes, ¿no? El pasado griego, romano, ¿no? O ciertas atribuciones como la religión, ¿no? O elementos de la literatura o de la filosofía griega y romana. Así que hay que señalar algunos personajes, por ejemplo. Tenemos a Dante Alighieri, que es el precursor del humanismo, sabemos su obra, La Divina Comedia. Petrarca, que es el padre del humanismo, con su famosa obra El Cancionero, ¿no? Que es una serie de poemas, un poemario, dedicadas a Laura de Nova, su musa. Por otro lado, tenemos también a Giovanni Boccaccio, chicos. Este personaje nació en Florencia. Uh-huh. Y bueno, él es autor de la obra El Decamerón, una obra donde se termina criticando la vida desordenada del clero. Se critica duramente al clero. Por otro lado, tenemos el caso de Tomás Moro. Él es un personaje, un ministro del rey Enrique VIII de Inglaterra. Él escribe una obra Utopía, una obra que va a terminar plasmando una isla, la vida de una isla que estaba organizada, ¿no?, bajo un gobierno que permitía, por ejemplo, el divorcio, permitía la existencia de varias religiones, ¿no?, daba ciertas libertades al pueblo, y donde también, por ejemplo, él señalaba de que es mejor un hombre libre que un hombre atado por ciertas normas, ¿no? Entonces es importante señalar esto, ¿no? La obra de Tomás Moro idealizaba una sociedad perfecta para su época, ¿no? Por otro lado, también tenemos a Erasmo de Rotterdam, es un holandés, él es considerado el príncipe de los humanistas, o sea, el mejor representante del humanismo, y su obra más importante es Elogio de la Locura. Este personaje en la obra Elogio a la Locura termina mostrando una dura crítica, chicos, a la vida desordenada que venía teniendo los miembros de la iglesia. Recuerden que él tiene una formación también religiosa. Él tuvo una formación religiosa. Por otro lado, también tenemos a Nicolás Maquiavelo. Él es un personaje nacido en Italia, en Florencia. Su obra es El Príncipe. Y en la obra El Príncipe, él sostiene
una cosa muy importante. Él señala de que para ser un buen gobernante, ujú, es necesario separar totalmente la política y la moral. Un hombre bueno, un hombre correcto, un hombre que actúa con moral, no necesariamente es un buen gobernante. Eso es lo que él señala. Ahora, ¿cuál es la respuesta entonces a la pregunta número 6? Pues justamente la última parte hace alusión a la pregunta 6, ¿verdad? Porque te hablan del tema de lo político y relacionado a la moral, ¿verdad? Y el personaje que toca ese tema es Maquiavelo, no te olvides. Ya, aquí la respuesta entonces, chicos, es la alternativa D. Ya, a ver, les dejo estas dos preguntas aquí, pregunta 7 y pregunta 8, que hacen alusión a un tema distinto, es el tema del Renacimiento. A ver, chicos, no se olviden que el Renacimiento para muchos es la continuación del humanismo, pero para otros el Renacimiento es un movimiento totalmente distinto. ¿Ya? Miren, por ejemplo, ahí está. Sí, hay ciertos factores aquí en el Renacimiento de suma importancia. Por ejemplo, uno de los factores importantes que debemos tener en cuenta, chicos, es la aparición de mecenas. Yo te he dicho que mecenas son personas con mucho dinero y que van a servir para financiar, en este caso, a artistas, ya no a escritores. La familia de los Medici es una de las más importantes en Florencia. Ahí tenemos a un tal Lorenzo de Medici, que fue el financista y protector de Leonardo da Vinci, la familia Sforza en Milán, algunos reyes como Francisco I de Francia y el Papa Julio II, que fue el protector de Miguel Ángel Bonarotti. Las características del Renacimiento son muy parecidas a las del humanismo. La revaloración de la cultura grecolatina es una de las características en común. Ahora, la otra característica en común es la visión antropocentrista que viene teniendo también el Renacimiento. Y obviamente, chicos, en las obras, tanto en pintura como en escultura del Renacimiento, vamos a encontrar una gran cantidad de desnudos. Sí, van a haber esculturas y pinturas hechas de seres humanos, varones y mujeres, pero más varones, obviamente, tomando la influencia antigua de los griegos, por ejemplo. La presencia de desnudos, haciendo alusión obviamente a que el cuerpo humano, simétricamente esculpido o dibujado, ¿no? Teniendo bien unas proporciones físicas, era sinónimo de perfección. Por otro lado, también se van a terminar utilizando otros materiales, por ejemplo, en pintura el óleo, para hacer algunos retratos, ¿no? Eso, por ejemplo, se puede apreciar en la obra La Mona Lisa de eh, Giovanni, bueno, en la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, ¿no? Y por aquí, chicos, podemos ver algunos representantes por periodos. Debemos entender que hay dos periodos en el Renacimiento. En el siglo XV, miren, siglo XV, estamos hablando de los años 1400, se terminó desarrollando este periodo llamado el 480. 480. Florencia, chicos, Florencia termina siendo convertida en este momento en el centro del desarrollo de nuevas ideas y en el centro también del Renacimiento. Aparecen grandes personajes como Donatello, un escultor, y su obra El David, aquí lo podemos apreciar, mire, esta es la obra El David de Donatello. Tiene una espada y la cabeza de Goliat, a quien decapitó, está totalmente desnudo. Ver ahí. Y también tenemos a otro pintor que es Sandro Botticelli, que tiene una pintura muy bella que se llama El Nacimiento de Venus, por ejemplo. Así como también, chicos, en el periodo del Quinquecento, en el periodo del Quinquecento, estamos hablando del siglo XVI, Roma se convierte en el centro del Renacimiento, ya no Florencia, y que aparecen algunos personajes notables, como por ejemplo Leonardo da Vinci, autor de grandes obras como la Mona Lisa, la Gioconda, ¿verdad? Y tenemos también, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel, que es un pintor y escultor. Su escultura de repente más notable, una de las más notables, es en David. También se llama David, ¿eh? Está hecho en mármol y no en bronce como el de Donatello. Pero su escultura, la mejor escultura que tiene Miguel Ángel es esta de aquí. Se llama el Moisés, chicos. ¿Ya? También, también debemos entender, chicos, que tiene, por ejemplo, pinturas como el Juicio Final, ¿no? Tiene otras esculturas como la Piedad, que representa a la Virgen María, que tiene a Jesús después de su muerte en la cruz en sus brazos. Tenemos también otro personaje que es Donatello, disculpen, Rafael Sanzio, que termina siendo un pintor de la época y su obra más importante
es la escuela de Atenas. Justamente en la pregunta número 8 nos hace alusión a este personaje, ¿no? Nos dice, la escuela de Atenas fue fundada por, obviamente ahí sería Rafael Sanzio. Y todo el mundo conoce la Gioconda o la Mona Lisa, que fue pintada por ¿quién? Por Leonardo da Vinci. Por aquí algunos han mandado la B, supongo que es la pregunta 7, ¿no? A ver, dice, ¿qué característica, la característica del Quinquecento Renacimiento? A ver, el Quinquecento. A ver, la A dice se desarrolló en el siglo XV. ¿Seguros? No, en el siglo XV se desarrolla el 480. Ah, claro, esa es falsa. Entonces, ¿creció el mecenazgo? A ver, ¿creció el mecenazgo? Puede ser, ¿no? Impulso de las artes plásticas, no, eso es falso. Es mejor la alternativa D, chicos. El mecenazgo estaba presente en los dos periodos. Ahora, Miguel Ángel Buonarroti destaca en el Quinquecento. Esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Esa es la respuesta a la pregunta. Entonces podemos decir que la pregunta 7 tiene como respuesta a la D más que la B. Y la pregunta número 8 tiene como respuesta a la alternativa C, pues, ¿no? Rafael Sanzio, autor de la Escuela de Atenas, y Leonardo da Vinci, autor de la Mona Lisa. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas imágenes. Esta de gran tamaño de Miguel Ángel, el juicio final. Esta que está aquí en medio, las escenas de Rafael Sanzio. Esta es la Mona Lisa y esta es la última cena. Las dos últimas le pertenecen a Leonardo da Vinci. A ver, aquí tenemos la pregunta número 9, chicos. La pregunta 9 hace alusión a un tema distinto que se llama reforma protestante. A ver, creo que todo el mundo conoce que la reforma protestante va a ser iniciada en Alemania por un personaje llamado Martín Lutero. Pero obviamente hubieron factores que promovieron, ¿no? Este movimiento de protesta dentro de la iglesia. En el siglo IX ya había problemas con el cisma de Oriente, ¿no? La separación dentro del Imperio Bizantino de la Iglesia Católica y del propio imperio. El Imperio Bizantino termina creando su propia iglesia, la Iglesia Ortodoxa. En el siglo XIV aparece un primer crítico de la Iglesia Católica y este personaje fue John Wycliffe, personaje que terminó criticando, por ejemplo, la autoridad del Papa, termina planteando de que el hombre es libre o el hombre debe tener la libertad de interpretar la Biblia por su propia cuenta. Incluso se dedicó a traducir la Biblia al inglés. Por estas cosas que hizo fue perseguido por la Iglesia Católica, por la Santa Inquisición. Por otro lado, hay un problema que también se dio dentro de la Iglesia y es el cisma de Occidente. A fines del siglo XIV y a inicios del siglo XV se dio una división, chicos, entre dos grandes ciudades. Roma y Francia se pelearon, ¿no? Y se terminó generando una ruptura dentro de la iglesia. Todo por la elección de un nuevo papa de origen francés. Lo que pasa es que hasta ese momento todos los papas habían sido de origen italiano y cuando se elige a un papa francés, los cardenales de Italia deciden no reconocerlo a él como papa y deciden nombrar a un cardenal italiano como nuevo papa. Aparece la figura inicial de dos papas, al final termina eligiéndose un tercer papa, tres papas a la vez. Eso se llamó el cisma de Occidente. En el año 1415, con la elección de un nuevo papa, termina todo este problema llamado la ruptura papal de la Iglesia Católica también. Y en el siglo XV aparece la figura de Jan Hus en Praga, República Checa, actualmente llamada así a este país. Aparece este personaje que comenzó a criticar la venta, por ejemplo, de las indulgencias que la Iglesia Católica impulsaba. Profe, ¿qué cosas son las indulgencias? Recuerden que la venta de indulgencias, chicos, era la venta de un pequeño documento, una especie de papel, ¿no? Que era firmado por un miembro de la iglesia y donde los miembros de la iglesia, chicos, establecían que tal persona, por haber pagado tanta suma de dinero, quedaba libre de pecado. ¿Me entiendes? ¿Ya? Quedaba libre de pecado, no te olvides. Entonces es importante tener en cuenta esto. Es muy, pero muy importante, chicos. ¿Ya?
Ahora, así como Hus terminó criticando la venta de indulgencias, en Alemania, un siglo después, sí, un siglo después, ya en el siglo XVI, Martín Lutero también iniciaría la crítica en contra de la venta de indulgencias y en contra de una serie de formas de corrupción dentro de la Iglesia Católica, promovido sobre todo por el clero. Ante esto, Lutero termina estableciendo las 95 tesis, ¿sí? Un documento donde muestra su crítica a la Iglesia. Y justamente con este hecho, con la publicación de las 95 tesis, da inicio, chicos, a la reforma protestante en el CIR o en Alemania. Justamente de eso nos pregunta aquí en la 9. Y Rosemary, ¿no? Nos dice la D. ¿Qué dicen los demás? ¿No? A ver, por ahí. A ver, voy a esperar un poquito más. Mientras tanto, debemos recordar algunas ideas que tuvo Lutero, por ejemplo, dentro de sus críticas de la iglesia. Lutero decía que la salvación del alma se conseguía a través de la fe y no a través de las buenas acciones, como lo decía la iglesia, como ir a misa, por ejemplo, no comprar tu indulgencia. También Lutero señalaba de que la Biblia debería ser leída e interpretada libremente. Lutero señalaba que los 7 sacramentos, solo dos son válidos, el bautismo y la comunión, los demás son inventados por la iglesia. Lutero decía que la autoridad dentro de la iglesia era Dios, más no el Papa, por lo tanto rechazaba la autoridad del Papa. También Lutero se atrevió a negar o a rechazar el culto a santos, ¿no? Y también a vírgenes, así como también la adoración a imágenes, terminó siendo cuestionado. Por otro lado, Lutero también estableció, chicos, estableció que el celibato debería ser anulado. Profe, ¿celibato? Sí, el celibato es la castidad. Todo miembro de la iglesia debe guardar castidad. Lutero decía que esto es una forma, una excusa, algo inventado por la iglesia para evitar que los sacerdotes puedan tener descendencia y por lo tanto pueden dejar en herencia sus bienes a sus hijos. ¿Por qué? Porque la iglesia quería acumular toda la fortuna que los sacerdotes acumulaban en vida. Es por eso. Ahora, ante esto, chicos, podemos ya dar la respuesta a la pregunta 9. Pues no, claro, la alternativa aquí sería la D, ¿no? Claro, la venta de indulgencias se convierte en el principal detonante, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Ahora, hay otra pregunta aquí, la pregunta número 10, que es ilusión también al mismo tema, pero en otro país, ¿no? Recuerden que las ideas de Lutero traspasaron el tiempo, así como también las fronteras, y llegaron a Francia, a Suiza. En Francia y Suiza, un personaje recogió las ideas de Lutero y continuó con este movimiento protestante. Fue Juan Calvino, llamado el Papa Negro. Este personaje fue el más duro crítico a la corrupción de la iglesia. Una de las ideas, por ejemplo, que tiene Calvino y que se diferencian de Lutero, viene a ser esta, chicos, la predestinación de la salvación del alma. Era bien duro Calvino. Calvino decía, algunas personas están destinadas a la vida eterna y otros condenadas a la eterna condenación. O bueno, condenados a para siempre. Fue una pregunta. ¿Cómo es esto? Calvino decía que Dios al momento de nacer ya había predestinado si tú ibas a ser salvado o no. Profe, no entiendo, ¿cómo es eso? Eh, por ejemplo, Calvino decía que si tú trabajas, ¿no? Ahorras dinero, prosperas económicamente en general, ese es un indicio de que tu alma está predestinada a la salvación. Pero si tú vives en miseria, en pobreza, ese es un indicio de que tu alma está condenada, ¿no? Entonces, muchos de los seguidores de Calvino tomaron estas ideas y empezaron a desarrollar, por ejemplo, negocios, empezaron a prosperar económicamente. Ya no te vayas a olvidar eso. Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. Entonces podemos decir que Lutero inicia la reforma, pero Calvino la termina llevando a un mayor nivel. Sí, un mayor nivel. Ahora, por otro lado, también es importante, chicos, tener en cuenta de que la reforma llega a Inglaterra. Y aquí
Enrique VIII, el propio rey inglés de la familia Tudor, termina separándose de la iglesia, tomando como pretexto que el Papa no terminó aceptando darle el divorcio de su primera esposa para él poderse casar por segunda vez. Él quería casarse con su sobrina, ¿no? Después de haberse casado con su esposa, quería volverse a casar con su sobrina para poder consagrar un hijo varón, cosa que su esposa no le había otorgado, ¿no? Ya que el hijo engendrado, la hija engendrada entre ambos, eh, no era lo que él quería un heredero, un sucesor del trono. Al final termina siendo solamente una excusa, un pretexto para separarse de la iglesia. Al final, él termina optando totalmente por la separación y para esto termina creando su propia iglesia de supremacía, justamente eso nos están preguntando aquí. Él termina estableciendo la creación de la iglesia anglicana, que hasta el día de hoy existe, chicos. Es una iglesia nacional inglesa, no te olvides, aquí está la iglesia anglicana, ¿sí? Ahora, hasta ahí, muchachos, ¿tenemos alguna pregunta? A ver, alguna pregunta tal vez. Tenemos por aquí la pregunta número 11. ¿Ya? Vamos a trabajar esto. La pregunta número 11, chicos, hace alusión a un movimiento llamado la Contrarreforma. Contrarreforma, ¿sí? Recuerden que la Contrarreforma, muchachos, la Contrarreforma es un movimiento impulsado por la Iglesia Católica como una forma de defenderse de las críticas de la Reforma Protestante. Y esta contrarreforma va a impulsar una serie de acuerdos. Para esto se va a convocar a un concilio que va a durar varios años, miren por aquí, el concilio reunido en la ciudad de Trento, al norte de Italia, donde se reconoce, por ejemplo, la autoridad del Papa, la validez de los 7 sacramentos, ¿no? El celibato, por ejemplo, de los sacerdotes. Se establece que los sacerdotes tienen que ser mucho más preparados y para eso tienen que estudiar en los seminarios, por ejemplo. Se permite la creación, por ejemplo, de un índice de libros que serían totalmente prohibidos su lectura por parte de la Iglesia Católica, así como también se restablece la Santa Inquisición. Por lo tanto, la premisa número 1 aquí es verdadera, ¿no? Porque nos dice que la contrarreforma católica fue aplicada a partir del Concilio de Trento. Claro que sí. Ahora, para responder la pregunta número 2, tenemos otro tema, que es el tema de absolutismo. Recuerden que el absolutismo tiene ciertas características, ¿no? El monarca, por ejemplo, tiene todo el poder concentrado en su persona, eso se llama centralismo. Hay otra característica que se llama regalismo, que significa que el rey tiene un poder pleno, no hay institución ni persona que supere el poder del rey. Y también tenemos el caso del providencialismo, que significa que el poder del rey proviene de Dios. Eso es algo que se utilizaba mucho, chicos, en las monarquías modernas en Europa. Ahora, hay dos países que van a terminar estableciendo monarquías absolutistas, España y Francia, sobre todo. España va a ser la gran potencia en el siglo XVI y esto va a coincidir con el gobierno absolutista de Felipe II, ¿no? Pero Francia va a convertirse en una mayor potencia del mundo en el siglo XVII y esto va a coincidir con el gobierno del rey Sol, Luis XIV, quien logra consagrar a Francia como la mayor potencia tras la victoria en la Guerra de los 30 años, tras vencer, chicos, a España y al Sacro Imperio Romano Germano o Alemania, que eran aliados en ese tiempo. Y obviamente el absolutismo en un mayor nivel se consagra durante el gobierno de Luis XIV. Por lo tanto, la 2 es verdad. La 3 habla de un tema distinto, chicos, que es el tema de la ilustración. Nos dice que Voltaire defendió la separación de poderes en la obra del espíritu de las leyes. Y es cierto que en el espíritu de las leyes se defiende la idea de que el poder no debe estar concentrado en manos de un monarca, sino debe estar dividido, poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero eso no lo hace Voltaire. Eso lo hace otro personaje, fue ilustrado llamado Montesquieu. Entonces, chicos, aquí está Montesquieu. ¿Ya? Nos quedamos aquí, chicos, con la respuesta entonces en la pregunta 11. Y bueno, ¿no? Espero que sigan leyendo, sigan enviando sus respuestas. Muy pocos lo hacen. Eso no me ayuda a mí a saber cómo están llevando el curso, cómo les está yendo. ¿Ya? Y bueno, eh, también les voy a dejar el material. Ahora lo subo. Y
chicos, tienen que trabajar la domiciliaria. Parece que nadie ha trabajado la domiciliaria la semana pasada. Ya, bueno, en la mañana tuve un problema, no pude conectarme temprano, pero la siguiente semana voy a estar un poquito antes incluso. Y si pueden unirse, genial, ¿no? Para poder de repente hacerme la consulta de alguna duda, ¿no? Eso es importante, ¿no? En todo caso, también si tienen alguna duda, no sé, voy a ver tal vez con el tutor, ¿no? La forma en la cual ustedes le puedan hacer llegar a ellos la pregunta o por el foro que tenemos en el intranet, tal vez, ¿no? Me escriben ahí, profe, no entiendo esto, ¿no? Profe, ¿me puede explicar esto? Y les apoyo, chicos. Pero traten de avanzar, ¿no? Lean la teoría, ¿no? Practiquen y hagan la domiciliaria sobre todo, ¿sí? Bueno, hasta aquí, chicos, llegamos el día de hoy. Bueno, la siguiente semana continuamos con más historia. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Jesús.